Atención. ¿Sabías que un solo dato puede cambiar cómo ves el mundo? Bienvenidos a curiosidades que te volarán la mente. Aquí descubrirás secretos impactantes, datos que parecen imposibles y curiosidades que te dejarán sin palabras. Si estás listo para sorprenderte, agárrate bien porque lo que viene te volará la mente. Vamos allá. Escocia, un país de paisajes impresionantes, pero bajo su belleza se ocultan secretos oscuros, historias que nunca se deben contar, historias que se susurran al oído solo cuando la oscuridad cae. Hay una leyenda tan aterradora que aún persiste en las sombras, un relato de horror que ha perdurado a través de los siglos. La historia de Sauney Vean, un hombre común, o tal vez algo mucho peor, que se convirtió en uno de los caníbales más notorios de la historia de Escocia. ¿Es solo una leyenda que ha crecido con el paso del tiempo, o hay algo más? Adentrémonos en los oscuros rincones de esta historia y descubramos lo que se oculta tras las nieblas de la costa escocesa, donde el horror aún parece acechar. La historia de Sauney Vean no comienza con un hombre ya conocido por su maldad, sino con alguien que, como muchos otros, nació en la pobreza y la miseria. Escocia, en el siglo XVI, era un lugar lleno de luchas y desesperación. Sauney Vean, nacido en la desolación de las tierras bajas, creció entre las sombras, un hombre que se sentía desconectado de la sociedad. No fue su naturaleza la que lo condenó, sino su destino, una existencia vacía que lo empujó a un camino oscuro. Con el tiempo, encontró compañía en una mujer llamada Black Agnes, y juntos, decidieron vivir alejados del mundo, en una cueva solitaria que se convertiría en su refugio y su prisión. El tiempo pasó, y lo que comenzó como una vida apartada de la civilización se transformó en algo mucho más siniestro. Al principio, los crímenes de Vean y Agnes fueron simples robos, pequeños saqueos de viajeros desprevenidos. Pero la necesidad de sobrevivir pronto se convirtió en un hambre insaciable, una sed que no podía ser saciada con nada más que con la carne humana. La cueva de Sauney Vean no era solo su hogar, sino su santuario, el lugar donde comenzó su reinado de terror. Con el paso de los años, la familia Vean creció, pero su naturaleza salvaje no lo hizo menos espantoso, sino más peligroso. Aquello que comenzó como una necesidad terminó convirtiéndose en una tradición, una necesidad de matar que la familia Vean aceptó como algo natural. El primer asesinato fue el comienzo de algo mucho más oscuro. Lo que antes parecía un simple robo se transformó en una caza sin control, una búsqueda insaciable de sangre. Sauney Vean y su familia no solo buscaban sobrevivir, buscaban algo más, el poder sobre la vida y la muerte. Su territorio se expandió, y la costa escocesa, antes tranquila, se convirtió en el escenario de una serie de desapariciones que desconcertaron a todos. Sin embargo, nadie sospechaba lo que se escondía en la oscuridad de la cueva. Nadie sabía que, en ese rincón aislado del mundo, un horror inimaginable estaba tomando forma. La cueva de Sauney Vean se convirtió rápidamente en un lugar de horror. No solo era un refugio, sino el escenario de actos indescriptibles, donde la carne humana se cocinaba a fuego lento y los huesos se apilaban como trofeos. Cada miembro de la familia Vean, en su retorcida realidad, había aprendido a ver la muerte no como un fin, sino como una forma de sustento. Las voces de sus víctimas resonaban en las paredes de esa cueva, que se fue convirtiendo en un mausoleo de lo peor de la naturaleza humana. ¿Qué ocurre cuando la humanidad se pierde por completo? ¿Qué pasa cuando el hambre y la desesperación se transforman en un monstruo que devora no solo a los demás, sino a sí mismo? La suerte de la familia Vean cambió cuando un viajero logró escapar, aterrorizado y cubierto de sangre, huyendo de la cueva con una historia que parecía increíble. El relato de lo que vio fue tan horrible que fue imposible ignorarlo. La noticia llegó hasta las autoridades, y un grupo de soldados fue enviado para investigar las desapariciones. Lo que encontraron en la cueva de Sauney Vean no fue solo un crimen, sino una escena tan aterradora que incluso los hombres más valientes temblaron al verla. La pregunta es, ¿cómo pudieron haber pasado tantos años sin que nadie se diera cuenta del horror que se estaba viviendo en ese rincón olvidado de Escocia? La captura de Sauney Vean y su familia fue solo el comienzo de un proceso que terminaría de confirmar la magnitud de sus crímenes. El juicio fue una farsa, una condena rápida e inevitable. Sin embargo, lo que vino después, la ejecución de la familia Vean, fue una de las más crueles y despiadadas de la historia. El pueblo escocés no solo quería justicia, sino venganza. Los miembros de la familia Vean fueron sometidos a un castigo brutal,
algo tan horrendo como los actos que habían cometido. El dolor y el sufrimiento se convirtieron en su último destino. A pesar de la ejecución, la leyenda de Saunay Vean persiste, y su nombre sigue siendo un símbolo de horror que trasciende el tiempo. Pero mientras las páginas de la historia se llenan de relatos macabros, surge una inquietante pregunta: ¿realmente existió Saunay Vean? ¿O es solo el producto de una historia que ha crecido con cada generación? El miedo se ha transmitido, y aunque la cueva de Vean ha quedado vacía, su legado oscuro persiste, recordándonos que incluso en los rincones más tranquilos de la tierra, lo peor puede estar acechando, esperando a ser descubierto. Esto es solo el comienzo de las curiosidades que cambiarán tu forma de ver el mundo. Si te quedaste con ganas de más, no te pierdas el próximo video, porque lo que viene es aún más sorprendente. Suscríbete, activa la campanita y déjame en los comentarios cuál fue el dato que más te voló la mente. Nos vemos en el próximo video.